Un almirante de la Marina jamás espera ser arrestado frente a su propio pelotón. Podrías pensar que los grandes golpes contra el huachicol ocurren en carreteras solitarias o bodegas clandestinas, pero esta vez la historia se escribió en un escenario muy distinto. Fue en el puerto de Veracruz bajo la solemnidad de una formación militar, donde Omar García Harfuch rompió el guión previsto y transformó lo que parecía una simple ceremonia en un operativo sorpresivo. El momento exacto en que un almirante terminó esposado frente a sus propios hombres. Harfuch fija la mirada en el almirante, no desvía la vista ni un segundo, camina con determinación hasta detenerse frente a él. Un murmullo recorre a los marinos formados, un ruido bajo pero nervioso que se apaga en cuanto uno de los policías grita con voz fuerte: «¿Todos en posición? Operativo en curso». El eco de esas palabras quiebra cualquier duda. No se trata de una visita, es una captura. El rostro del almirante se tensa, su mandíbula se contrae y sus ojos se abren de golpe. Pregunta con voz seca: ¿qué significa esto? La respuesta llega en tono firme, sin espacio a discusión. Harfuch responde frente a todos: Almirante Torres Escudero queda bajo arresto por su presunta participación en operaciones de huachicol. Tiene derecho a guardar silencio. El pelotón permanece rígido, incapaz de moverse, con los puños apretados a los costados como si contuvieran la respiración. Silencio del puerto solo se rompe por el golpeteo de las botas contra el pavimento y el crujido del chaleco policial. Cuando uno de los agentes se coloca detrás del almirante, la tensión es insoportable. Los marinos miran fijos al frente, pero sus expresiones muestran incredulidad. Algunos fruncen el ceño, otros parpadean con fuerza intentando procesar lo que tienen delante. El arresto de un superior en plena formación frente a sus propios hombres. El brazo del almirante es sujetado con fuerza por uno de los agentes que acompaña a Harfuch. El gesto es rápido, firme y genera un murmullo ahogado entre los marinos formados. Ninguno se atreve a dar un paso, pero todos observan con los ojos muy abiertos. La tensión se acumula en el aire, como si cada respiración pesara. El almirante, con voz quebrada pero desafiante exclamación: «Soy oficial de alto rango. Suelten mi brazo ahora mismo». Harfuch no se inmuta, avanza a medio paso y se coloca justo frente a él, mirándolo a los ojos. Su respuesta es directa y sin titubeos. Su rango no lo exime de la ley, señor. Está bajo arresto y este operativo está documentado. El tono frío y controlado de su voz provoca un silencio absoluto entre los presentes. Cada palabra retumba como si se tratara de una orden final que nadie se atreve a discutir. El almirante intenta zafarse, pero el agente refuerza el agarre en su muñeca. Su rostro enrojece, sus labios se aprietan con rabia, mientras los marinos detrás contienen cualquier reacción. El miedo a desobedecer se mezcla con la incredulidad de presenciar cómo su máxima autoridad es reducido ante sus propios ojos. Harfuch hace una señal breve con la mano. Inmediatamente, dos policías más avanzan desde la retaguardia y forman un cerco alrededor del detenido. La disciplina policial contrasta con la rigidez de los marinos que siguen inmóviles, alineados como estatuas obligadas a mirar una escena que jamás imaginaron. El almirante forcejea con violencia, sacudiendo el brazo para intentar librarse de la presión de los agentes. Su voz se eleva, ya sin el control que minutos antes le caracterizaba. Esto es un abuso de autoridad. Quiero hablar con el alto mando ahora mismo. Sus palabras resuenan en medio del puerto, rompiendo el orden protocolario. La reacción no pasa desapercibida. Algunos marinos intercambian miradas rápidas, nerviosas, mientras otros aprietan la quijada intentando contener cualquier gesto que pueda interpretarse como insubordinación. Harfuch da un paso hacia adelante, sin apartar su mirada del almirante. Su voz retumba clara, sin titubeo. Está detenido, almirante. La investigación lo señala directamente. No intente resistirse porque el operativo continuará con o sin su cooperación. La manera en que lo dice no deja espacio a dudas. Es un mensaje no solo para Torres Escuderos, sino también para cada uno de los marinos que observan. La autoridad de la policía se impone y la figura del almirante comienza a desmoronarse frente a todos. Los policías lo rodean por completo. Uno sujeta su brazo izquierdo, otro coloca una mano firme en su hombro derecho, mientras un tercero se mantiene de frente, atento a cualquier intento de escape. El almirante se resiste a caminar. Planta los pies con fuerza sobre el pavimento y no permitiré esta humillación frente a mis hombres. Sus palabras cargadas de rabia contrastan con el silencio disciplinado del pelotón, que se mantiene inmóvil con los ojos clavados en el frente como si estuvieran atrapados entre la lealtad al uniforme blanco y la obediencia a la cadena de mando que ahora se quebraba en pedazos.
Harfuch vuelve a hablar, esta vez más cerca, con un tono aún más bajo, pero más contundente. La humillación no la provoca este arresto, almirante, sino las decisiones que lo trajeron hasta aquí. Y hoy esas decisiones tienen consecuencias. La respiración del almirante se agita. Su rostro refleja impotencia y su voz se ahoga en un gruñido que ya no logra convertirse en protesta. El cerco policial se cierra aún más. 2 agentes avanzan desde la retaguardia cargando esposas de seguridad. El sonido metálico del mecanismo al abrirse corta el silencio y genera un efecto inmediato en el pelotón. Los marinos tensan los hombros. Algunos tragan saliva con dificultad. Otros mantienen la vista fija al frente, forzando la disciplina para no apartar la mirada ni un segundo. La imagen es impactante. El almirante de uniforme blanco rodeado por policías vestidos de negro, cada uno con las manos firmes y la mirada fija en su objetivo. El almirante se agita, intenta apartar la muñeca con un brusco movimiento, pero el agente que lo sujeta refuerza el agarre. «¡Suéltenme, carajo!», grita con furia. Su voz ya no suena como la de un superior imponente, sino como la de un hombre acorralado. El eco de sus palabras golpea las paredes metálicas de los buques anclados, amplificando la tensión del momento. Harfuch mantiene su postura implacable. No levanta la voz, no titubea. «Póngale las esposas», ordena con calma, pero con un peso que obliga a los agentes a actuar de inmediato. Uno de ellos toma la muñeca derecha del almirante y coloca la primera argolla de metal, mientras otro fuerza suavemente su brazo izquierdo hacia atrás para asegurar la segunda. El almirante resiste, aprieta los dientes, pero la fuerza coordinada de los 3 agentes lo vence sin dificultad. El chasquido final de las esposas cerrándose sobre sus muñecas marca un punto de no retorno. Los marinos observan en silencio absoluto. Ni un solo murmullo, ni un solo movimiento. Solo sus respiraciones contenidas y el leve crujido de las botas al ajustarse sobre la superficie. La tensión es insoportable. Cada uno sabe que está siendo testigo de un hecho histórico, pero ninguno se atreve a reaccionar. La lealtad y el shock se mezclan en sus expresiones congeladas. El almirante, ya esposado, baja la voz. Su mirada busca a sus hombres, intentando recuperar algo de autoridad. «No olviden quién soy», alcanza a decir con rabia contenida. Pero nadie responde. El silencio de la tropa pesa más que cualquier grito. Los agentes comienzan a mover al almirante hacia un costado del puerto, pero Harfuch ordena detenerse. Con un gesto de la mano indica que el traslado se realice frente al pelotón completo. La instrucción sorprende a todos. Cada marino sabe que lo que está por ocurrir es una exhibición de autoridad. Una declaración de que ni el rango más alto puede escapar al peso de la ley. El almirante, con el uniforme arrugado por el forcejeo, es girado de cara a sus hombres. Los policías lo sujetan de ambos brazos, obligándolo a mantenerse erguido. La escena golpea directamente a la moral del pelotón. Algunos marinos respiran con fuerza, otros tensan la mandíbula para no mostrar ninguna emoción. Todos mantienen la formación, pero sus ojos hablan de incredulidad y vergüenza. Harfuch avanza hasta quedar justo al lado del detenido. Mira de frente a los marinos y pronuncia con voz firme, proyectando cada palabra. Hoy queda claro que nadie está por encima de la ley. Quien traiciona al país será enfrentado sin importar su rango ni su uniforme. Su tono es grave, calculado, diseñado para que cada palabra penetre en la conciencia de los presentes. El almirante reacciona con un grito furioso, intentando romper el control que aún mantienen los agentes. «Esto es un montaje. Ustedes no entienden nada». Su rostro enrojece, la vena del cuello se marca con intensidad. El pelotón contiene la respiración como si cada grito resonara también dentro de ellos. Pero Harfuch no lo interrumpe. Espera a que la rabia se apague por sí sola y luego responde con frialdad. «Lo entenderá en los tribunales, almirante. No aquí. No ahora». Los marinos, inmóviles, observan la escena como si el tiempo se hubiera detenido. La figura de su comandante, esposado y reducido frente a ellos, comienza a fracturar la imagen de autoridad que habían mantenido durante años. La tensión es insoportable. Nadie se mueve. Nadie habla. Solo el sonido del viento y el eco de las palabras de Harfuch flotando en el puerto. El cerco policial se reorganiza con precisión. 2 agentes se colocan detrás del almirante, otros 2 a los costados y uno más en la parte delantera, asegurando que no haya margen de movimiento. Harfuch observa cada detalle sin perder la calma, controlando la escena como un comandante en plena operación. El ambiente es tenso. La disciplina militar se cruza con la firmeza policial, creando un contraste que ningún presente olvidará. El almirante, con el rostro enrojecido y la respiración agitada, rompe el silencio con voz grave. «Hombres, no permitan esto.
Soy su superior. Sus palabras buscan quebrar la rigidez del pelotón, pero nadie se mueve. Las órdenes que aprendieron a obedecer durante años chocan ahora con el peso de la escena. Los marinos permanecen inmóviles, pero sus ojos delatan la presión interna. Uno de los jóvenes marinos en la segunda fila parpadea con rapidez. Su mirada se humedece y su labio inferior tiembla. Otro de mayor rango cierra los puños con fuerza, clavando las uñas contra la palma, pero no se atreve a dar un paso. La jerarquía naval se ve sometida a una prueba: obedecer al comandante capturado o mantenerse firmes ante la nueva autoridad que encabeza Harfuch. Harfuch interviene de inmediato. Su voz corta: cualquier duda, escuchen bien. Este operativo cuenta con autorización federal. Cualquiera que intente interferir será tratado como cómplice. Su deber es permanecer en formación. El tono es tan contundente que incluso los policías que lo acompañan refuerzan su postura. Alineados. Listos para actuar si alguien rompe la disciplina. 2. El almirante gira la cabeza bruscamente hacia sus hombres, sus ojos desorbitados, cargados de furia y desesperación. Los formé para obedecerme a mí, no a extraños armados, y grita con fuerza, pero la respuesta es el mismo silencio de antes, un vacío que retumba más que cualquier voz. Ese silencio significa traición para él, pero para los marinos significa supervivencia. El silencio de los marinos es tan absoluto que el grito del almirante parece perderse en el aire. Sin eco, sin respuesta. Cada soldado permanece inmóvil, como una estatua obligada a soportar el peso de lo que ocurre frente a sus ojos. La respiración de los agentes de Harfuch es pesada, controlada, marcada por el roce de los chalecos antibalas y el golpeteo seco de las botas, que siguen ajustándose en la superficie metálica del muelle. En contraste, el pelotón naval parece contener incluso el aire, con la barbilla firme, la mirada fija hacia el frente y las manos cerradas en un gesto que oscila entre la obediencia y la impotencia. El momento se vuelve sofocante. Nadie se atreve a pronunciar palabra porque todos entienden que una sola sílaba fuera de lugar podría desatar un enfrentamiento. Harfuch da un paso adelante. Su sombra se proyecta justo al lado del almirante, esposado y rodeado. La diferencia en su postura es uno erguido, con la seguridad de quien ejerce el mando absoluto, el otro reducido, con la respiración agitada y el rostro transformado en una mezcla de rabia y humillación. Con tono firme, Harfuch repite frente a quien intente intervenir, será tratado como cómplice. Este operativo cuenta con órdenes directas de la Federación. Nadie está por encima de la ley. Sus palabras no son solo una advertencia, son un golpe directo a la disciplina del grupo. Los marinos, educados en la obediencia ciega al uniforme blanco, ahora deben decidir si su lealtad es hacia un hombre caído o hacia la institucionalidad que representa la ley. El almirante no soporta ese contraste. Su rostro enrojecido por la presión de los agentes se vuelve hacia el pelotón con una súplica disfrazada de orden. «Soldados, hablo como su comandante. No permitan esta infamia», grita con la garganta desgarrada, pero la escena se convierte en su peor humillación. Ninguno de los marinos rompe filas, ninguno avanza, ninguno responde. El silencio se convierte en la prueba más dolorosa de su caída. La cadena de mando que había construido durante décadas se desploma frente a sus ojos, y la falta de respuesta de sus hombres lo golpea con más fuerza que las esposas de acero que aprietan sus muñecas. En la segunda fila, un marino joven intenta contener las lágrimas. Sus pupilas tiemblan, su pecho se agita, pero aprieta los labios con fuerza para no dejar escapar ni un sollozo. A su lado, un suboficial más experimentado hunde las uñas en la palma de su mano, cerrada al punto de marcarse la piel como único desahogo frente a la impotencia. Todos sienten que algo se quiebra dentro de ellos, pero ninguno se atreve a moverse. La disciplina los ata con más fuerza que cualquier cadena. El almirante lo percibe y su grito final, cargado de desesperación, suena como un lamento disfrazado de mando. «Me deben obediencia. Yo los hice, marinos». El almirante se revuelve contra los agentes que lo sostienen, pero su resistencia luce inútil. Cada intento de zafarse termina en un movimiento brusco, que lo expone aún más frente a sus hombres. La tensión en su rostro es sudor en la frente, mandíbula apretada, ojos desorbitados que buscan una y otra vez una reacción en el pelotón que permanece inmóvil. Los marinos no responden, no retroceden, no avanzan, solo se aferran a la rigidez de su postura, como si la inmovilidad fuera la única forma de sobrevivir a la contradicción de ver caer a su superior. Harfuch, calculando cada segundo de la escena, decide llevar la atención al límite. Da un paso al frente y se coloca justo entre el almirante y sus hombres. La distancia entre él y el pelotón es mínima, apenas unos metros.
Su voz, proyectada con calma y firmeza, rompe el ambiente cargado. Hoy ustedes presencian un acto de justicia. La ley no distingue uniformes ni rangos. Nadie puede traicionar al país y esperar impunidad. Sus palabras golpean como martillazos en el silencio. Nadie responde, pero el impacto se refleja en las miradas. Algunos marinos parpadean rápido, otros aprietan más la quijada, como si quisieran ocultar cualquier señal de emoción. El almirante lo interrumpe con un rugido desesperado. Esto es una farsa. Me están utilizando como chivo expiatorio. Intenta moverse hacia adelante, pero los policías lo empujan hacia atrás, obligándolo a mantener el equilibrio a duras penas. El forcejeo levanta un murmullo breve entre los marinos, un sonido bajo que se apaga en el mismo instante en que Harfuch alza la mano. El gesto basta para restaurar el orden. Con frialdad vuelve a no es una farsa, almirante. Es el resultado de una investigación que lo señala. Como responsable, sus hombres tienen derecho a saberlo. El rostro del almirante se endurece. La vena en su cuello late con furia, pero sus palabras ya no tienen el mismo efecto. Mira a los ojos de algunos marinos en las primeras filas, buscando lealtad, y lo único que recibe es un silencio helado. La falta de reacción lo derrumba aún más. La disciplina que alguna vez le sirvió para mandar, ahora se convierte en la herramienta que lo aísla. Su orden queda en el vacío, flotando en el aire sin eco, como un recuerdo de la autoridad que acaba de perder. Harfuch mantiene la vista fija en el almirante, como si midiera cada movimiento de su oponente. Sus agentes refuerzan el cerco y acomodan al detenido para obligarlo a caminar unos pasos hacia adelante. El chirrido metálico de las esposas al rozar con el uniforme resuena en el muelle y provoca un escalofrío colectivo. El pelotón no aparta la mirada, pero la incomodidad es palpable. Nadie esperaba que la ceremonia que debía reafirmar la disciplina naval terminara convertida en una exhibición pública de corrupción. El almirante lanza un último intento por recuperar control. Gira la cabeza hacia su tropa y grita con voz quebrada, pero no olviden que soy su comandante. Esto es un error que pronto se aclarará. Su tono busca sonar firme, pero el temblor en su voz lo traiciona. Algunos marinos sienten la presión en el pecho. Ver a su superior reducido a un prisionero erosiona la figura que habían respetado por años. Aún así, ninguno rompe la formación. El silencio colectivo se convierte en la respuesta más contundente. Harfuch percibe la tensión y aprovecha el momento para dejar claro el mensaje. Avanza 2 pasos. Se coloca de frente al pelotón y habla con voz firme, proyectando cada palabra para que llegue a todos. Este operativo no es contra ustedes, es contra la corrupción que amenaza al país. El uniforme merece respeto, pero la traición no se perdona. El que roba combustible le roba a la nación. Sus palabras atraviesan la línea de marinos que permanecen rígidos, procesando el golpe que significa escuchar esas acusaciones contra uno de los suyos. El almirante, esposado y con el rostro desencajado, intenta replicar, pero Harfuch lo interrumpe con un gesto de la mano. Los agentes lo inmovilizan con mayor firmeza, obligándolo a guardar silencio. Esa imagen es brutal. La máxima autoridad naval en ese puerto reducido al silencio por la fuerza de la ley. Los marinos lo entienden de inmediato. Ya no hay regreso. El mando que durante años habían obedecido con ciega disciplina se rompe frente a ellos. Y lo hace de la manera más humillante posible. Con su comandante expuesto como un criminal, el cerco policial se endurece aún más. Los agentes no solo sujetan los brazos del almirante, ahora también controlan sus movimientos con presión sobre los hombros y la espalda, obligándolo a dar pasos cortos hacia adelante. Cada intento de resistencia es neutralizado con rapidez, generando un contraste doloroso entre la dignidad del uniforme blanco que porta y la realidad de su condición de detenido. El sonido de las esposas metálicas choca con las condecoraciones en su pecho, un ruido áspero que incomoda a los marinos y que refuerza la imagen de su caída. En ese instante, todos los presentes entienden que la figura de autoridad que conocían ha dejado de existir. El almirante no se rinde. Su voz, cargada de rabia, se proyecta hacia la formación. Este circo no puede ser real. No lo olviden. Yo soy el que los entrenó, el que los llevó hasta aquí. Su grito intenta despertar la lealtad de sus hombres, pero las palabras no generan reacción alguna. La rigidez de la tropa es la prueba más dura de su fracaso. Cada marino mantiene los pies firmes, los brazos pegados al cuerpo y la vista al frente. Ninguno se atreve a romper filas. La lealtad al comandante se desvanece frente a la certeza de que intervenir sería un acto suicida. Harfuch, consciente de que la tensión ha llegado a un punto crítico, avanza lentamente hasta colocarse entre el almirante y el pelotón. Su voz no necesita elevarse, pero cada palabra tiene un peso insoportable.
Lo que ven hoy es el resultado de una investigación seria. Aquí no hay teatro, aquí no hay montaje. Hay pruebas, y las pruebas hablan más fuerte que los gritos de cualquiera. El silencio que sigue a su declaración es absoluto, como si incluso el aire se negara a circular. Los marinos escuchan y entienden que lo dicho no es un aviso, es una sentencia. El almirante, desesperado, intenta recuperar terreno con un rugido final. Mentiras. Todos son mentiras, armadas para destruirme. Sacude los brazos, pero los agentes lo inmovilizan, con una técnica rápida, obligándolo a agacharse ligeramente para mantener el control. El gesto es humillante. Ver a un hombre que hasta hace unos minutos era intocable, reducido a la impotencia por 3 policías que lo sujetan como a un prisionero común. Los marinos, testigos mudos de la escena, sienten la tensión en la piel, pero el peso de la disciplina los mantiene clavados en su lugar. La imagen es brutal. Harfuch, erguido, firme, mirando directamente al pelotón. A su lado, el almirante reducido, esposado con el rostro deformado por la furia y la humillación. La diferencia entre ambos lo dice uno. Representa el poder intacto del Estado, el otro, la caída más estrepitosa que un militar puede sufrir. Nadie necesita palabras para comprender que están siendo testigos de un hecho histórico. Una escena que quedará grabada en la memoria de cada uno. El mensaje queda, la corrupción no se esconde ni en los uniformes más sagrados. Los marinos permanecen en formación, pero dentro de cada uno se libra una batalla interna imposible de ignorar. En la primera fila, un teniente de rostro endurecido aprieta los dientes hasta que la mandíbula se le marca como piedra. El sudor le corre por la frente, no por el calor, sino por la presión de tener que contemplar cómo el hombre al que juró obediencia está siendo arrastrado como un delincuente común. A pocos metros, un cadete más joven traga saliva con fuerza, con la vista fija en el horizonte, tratando de evitar el contacto visual con su comandante esposado. Sabe que si lo mira podría quebrarse, y no puede permitirse fallar en la disciplina que le exige su rango. El almirante, viendo la frialdad de sus hombres, grita con desesperación: «No permitan que me humillen frente a ustedes. ¡Defiéndanme!». Esta es una injusticia. Su voz, antes firme y respetada, ahora se quiebra en un tono que oscila entre la súplica y la orden. El silencio que recibe como respuesta es devastador. Ninguno se atreve a mover un solo músculo, como si la formación hubiera quedado convertida en una prisión de hierro. Esa ausencia de reacción, ese vacío de obediencia, destruye lo que queda de su autoridad. Harfuch aprovecha el instante para dar un mensaje aún más duro. Se adelanta un paso, alzando la voz para que cada sílaba quede grabada en los oídos de la tropa. Mírenlo bien. Esto no es un ataque contra la Marina. Esto es justicia contra quien la manchó con corrupción. El uniforme merece respeto, pero nadie puede usarlo como escudo para robar al país. El tono es firme, sin exageraciones, calculado para transmitir poder y legitimidad. El eco de sus palabras se extiende por el muelle, golpeando en el pecho de los presentes. El almirante intenta responder, pero sus palabras ya no tienen el mismo peso. Yo no traicioné a nadie. Todo esto es un error. Lo demostraré. Grita con voz rota, mientras los agentes lo obligan a mantenerse de pie entre empujones discretos y calculados. Sus declaraciones suenan más a un intento desesperado de convencerse a sí mismo que a sus hombres. Su rostro refleja el miedo que hasta ese momento había logrado ocultar. Bajo capas de arrogancia, la tropa observa cada detalle. Algunos marinos comienzan a sentir rabia contenida, otros vergüenza, otro simplemente vacío. La caída del almirante frente a sus propios hombres no solo es un arresto, es una herida en la moral colectiva. La imagen es quien alguna vez representó la disciplina y la fuerza naval, ahora está reducido a un prisionero sin control sobre su destino. Y Harfuch, al pie del muelle, se convierte en el rostro visible de la justicia que rompe jerarquías. El almirante, con las muñecas apretadas por las esposas, vuelve a girar la cabeza hacia el pelotón, en un intento desesperado por recuperar su dominio. Su voz resuena, pero ya no con la autoridad de antes, sino con una mezcla de rabia y desesperación. «Mírenme. Soy su superior. No permitan que estos intrusos mancillen el honor de la Marina». La escena es incómoda. Sus palabras se sienten forzadas, cargadas de impotencia. Lo que debía ser un mandato se transforma en una súplica pública, y la tropa lo percibe de inmediato. El silencio se prolonga, convirtiéndose en una condena más fuerte que cualquier palabra. Harfuch aprovecha la tensión, avanza lentamente hasta quedar hombro a hombro con el detenido. La diferencia de posturas es brutal. El erguido, imponente, dueño de la situación.
El almirante, encorvado, sudoroso, con el uniforme desajustado y las insignias perdiendo brillo frente a la realidad. Sin necesidad de levantar la voz, Harfuch, ningún uniforme está por encima de la ley. Lo que ustedes ven hoy es lo que ocurre cuando un hombre traiciona al país que juró proteger. Sus palabras caen como piedras sobre la moral del pelotón, que siente la presión de escuchar en voz alta lo que nadie se atrevía a admitir. El almirante, furioso, intenta zafarse con un movimiento brusco. Esto es un invento político. Quieren destruirme porque soy incómodo para el sistema, grita con los ojos inyectados de rabia. Los policías lo inmovilizan con precisión, sujetando sus hombros y forzándolo a recuperar la postura. El forcejeo genera un murmullo breve entre los marinos, pero nadie rompe filas. Algunos se limitan a respirar con fuerza, otros mueven apenas los dedos, apretándolos como si quisieran desatar su frustración en silencio. Harfuch lo observa un instante más, sin inmutarse por sus gritos. Después da una orden seca a los manténganlo bajo control. Uno de los policías ajusta las esposas, otro coloca la mano firme sobre la espalda del almirante y lo obligan a mantener la mirada hacia el frente. El gesto es humillante. Ya no es él quien decide hacia dónde mirar, sino quienes lo custodian. Esa simple acción simboliza el quiebre total de su autoridad. Los marinos entienden lo que presencian. Sus rostros son rígidos, pero en la mirada cargan la incomodidad de ser testigos de la caída de su comandante. En ese momento todos comprenden que su silencio no solo es disciplina, también es la confirmación de que ya no lo reconocen como la figura que alguna vez representó orden y respeto. La cadena de mando se rompió para siempre, y el vacío que deja es tan evidente como el sonido metálico de las esposas que mantienen al almirante sometido. Los policías endurecen el control sobre el almirante. Sus movimientos bruscos ya no significan una amenaza para el operativo, sino un espectáculo de impotencia frente a sus propios hombres. Cada intento de zafarse termina en un jalón seco que lo devuelve a su lugar. El chirrido metálico de las esposas se mezcla con su respiración agitada. Su rostro enrojecido por la tensión se ve aún más descompuesto por las gotas de sudor que recorren su frente, empapando el cuello del uniforme blanco. El contraste es brutal. La imagen de autoridad que siempre proyectó se ha convertido en la de un prisionero acorralado. Harfuch lo observa en silencio unos segundos, dejando que el peso de la escena se hunda en el pelotón. Luego rompe el silencio con una voz grave y calculada. La justicia no necesita gritos, necesita pruebas. Y contra usted, almirante, las pruebas ya están sobre la mesa. La frase resuena en el muelle, cortando de raíz cualquier intento del detenido por seguir justificándose. El pelotón escucha con atención. Nadie responde, pero el mensaje cala. Cada palabra va dirigida no solo al almirante, sino también a los hombres que aún procesan la humillación de ver caer a su comandante. El almirante no soporta el golpe y lanza una última embestida verbal. Mentira. Todo es una conspiración. Lo sabrán cuando se den cuenta de que yo soy inocente. El grito sale desgarrado, pero sus ojos delata miedo. Intenta mirar a sus hombres buscando apoyo, pero solo encuentra rostros rígidos, miradas fijas en el horizonte y un silencio que lo aplasta. La lealtad que siempre consideró incuestionable ha desaparecido. Sus hombres que en otra circunstancia habrían seguido su voz sin dudar, ahora lo han abandonado con su inacción. Uno de los marinos más jóvenes en la tercera fila no logra contener una lágrima que le resbala por la mejilla. La borra de inmediato con un parpadeo rápido, como si el gesto pudiera pasar inadvertido. Otro más veterano respira con fuerza, abriendo y cerrando las manos como si se aferrara a la disciplina para no romper filas. El pelotón entero se convierte en una masa de cuerpos inmóviles, luchando contra el instinto de reaccionar y la orden silenciosa de permanecer firmes. Harfuch gira levemente el rostro hacia ellos y termina con una advertencia. Este operativo está respaldado por la Federación. Cualquiera que dé un paso fuera de esta formación será tratado como cómplice. No lo olviden, la amenaza no es un exceso, es una medida preventiva. Los marinos con los músculos tensos y la sangre hirviendo saben que cualquier movimiento en falso significaría el fin de sus carreras y la prisión inmediata. La obediencia se mantiene, pero el ambiente es insoportable. El puerto entero parece contener la respiración. El almirante Torres, escudero, aprieta los dientes con tanta fuerza que el sonido seco de su mandíbula se percibe en el silencio general. Sus ojos recorren cada fila de marinos buscando algún gesto de apoyo. Pero lo único que encuentra son miradas fijas hacia el horizonte, como si sus propios hombres se hubieran convertido en espectadores ajenos a su destino.
La falta de reacción lo consume. Siente que su voz se ahoga en el vacío. Hombres, no olviden lo que hemos pasado juntos. Me deben obediencia y lealtad. Grita con desesperación, pero su orden ya no tiene efecto. El eco de sus palabras se extingue sin respuesta, como si hablara a figuras de piedra. Harfuch no se inmuta. Permanece a su lado, con las manos firmes detrás de la espalda y la mirada dirigida al pelotón. Su presencia es suficiente para marcar la diferencia. No necesita gritar, no necesita imponerse con fuerza física. El simple hecho de mantenerse erguido frente a los marinos confirma que la autoridad ya cambió de manos. Sus palabras llegan después, calculadas, medidas, pero contundentes. La lealtad no se debe a un hombre, se debe al país. Hoy ustedes están presenciando que nadie, por más rango que tenga, puede violar esa lealtad y salir impune. El tono no busca convencer, busca dejar claro que la decisión ya está tomada. El almirante se revuelve contra los policías, pero sus movimientos son torpes, cada vez más desesperados. La presión de los agentes lo obliga a inclinarse hacia adelante, y por un instante pierde el equilibrio. La tropa observa la escena con un nudo en la garganta. Ver al hombre que alguna vez los dirigió ser empujado de esa forma les genera un dolor silencioso, pero ninguno se atreve a dar un paso en falso. La disciplina se convierte en un muro invisible que los mantiene encadenados. En su lugar, un suboficial veterano en la primera fila respira hondo y entrecierra los ojos para contener la rabia. No mueve un músculo, pero por dentro siente que su mundo se derrumba. A unos metros, un cadete nuevo se muerde el labio con tanta fuerza que se le marca la sangre, intentando ocultar el temblor en sus manos. La contradicción es insoportable. Por un lado, la lealtad al uniforme. Por el otro, la realidad de que el hombre al que juraron obediencia es señalado como traidor. Harfuch da un paso hacia el frente, rompiendo esa tensión. Con voz clara y firme mira directamente a la primera fila y sentencia. Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando la corrupción se infiltra en las instituciones. No hay excepciones, no hay privilegios. Lo que acaba de suceder frente a ustedes es historia, y ustedes son testigos directos. Sus palabras caen como un peso imposible de ignorar. Nadie responde, pero cada marino sabe que lo dicho quedará grabado en su memoria para siempre. Los agentes que rodean al almirante lo obligan a caminar unos pasos más hacia adelante, exhibiéndolo con total claridad frente a su pelotón. Cada movimiento es forzado, seco, y el rechinar metálico de las esposas acompaña la escena como un recordatorio constante de su caída. El uniforme blanco, que en otro contexto simbolizaría honor y autoridad, ahora luce arrugado, marcado por el sudor y la presión. Los marinos lo observan sin moverse, con la vista fija y los músculos tensos. La rigidez en sus posturas no es solo disciplina, es la única manera de ocultar el conflicto que sienten al presenciar cómo su comandante se convierte en prisionero. El almirante rompe de nuevo el silencio con un grito que mezcla furia y desesperación. No permitan que mi nombre sea manchado. Ustedes saben quién soy y lo que represento para esta institución. Sus palabras no encuentran eco. La tropa permanece inmóvil, como si la obediencia al silencio impuesto fuera más fuerte que la lealtad al hombre que les habla. Esa falta de reacción lo destroza. Cada segundo que pasa confirma que su voz ya no tiene autoridad, que sus órdenes han perdido fuerza incluso antes de ser pronunciadas. Harfuch se gira hacia el almirante y lo encara sin necesidad de elevar la voz. Lo que usted representaba terminó en el momento en que permitió que el huachicol pasara bajo su mando. La institución merece respeto. Usted no. Sus palabras son duras, sin adornos, y atraviesan como un golpe directo a la dignidad del detenido. El almirante lo mira con los ojos cargados de rabia, pero no logra articular una respuesta coherente. Apenas un murmullo inaudible, más cercano a un lamento que a una defensa. Los marinos sienten cómo el ambiente se vuelve aún más pesado. En la segunda fila, un soldado aprieta tanto el fusil que sus nudillos se ponen blancos. Otro, a su lado, desvía apenas la mirada hacia el suelo, temiendo que alguien note la confusión en su rostro. Todos son conscientes de que lo que están presenciando marcará su carrera para siempre. El recuerdo de este momento no se borrará, porque no se trata solo de ver a su superior caer, sino de comprobar que ningún rango es intocable. Harfuch aprovecha la inmovilidad del pelotón para reforzar su mensaje. Gira la cabeza hacia ellos y con voz firme, proyectada para que cada palabra llegue clara. El país necesita marinos leales, no cómplices. La disciplina que hoy muestran debe servir para defender a la nación, no para encubrir la corrupción de un hombre. Nadie responde.
El silencio se mantiene, pero esta vez no es de resistencia, sino de aceptación. La tropa comprende que la autoridad cambió de manos y que lo que acaban de escuchar no es una advertencia, es una orden que pesa más que cualquier otra. Los in-ointment policías se mantienen en formación cerrada alrededor del almirante, sujetándolo con fuerza mientras lo obligan a permanecer erguido frente a todos. La respiración agitada del detenido se escucha nítida en el silencio del puerto. Su rostro está desencajado, las venas del cuello marcadas por el esfuerzo de resistirse, y sus labios tiemblan con cada palabra que intenta pronunciar. Esto es un atropello contra la Marina. Lo pagarán caro. Grita con rabia buscando intimidar. Pero la voz le sale quebrada y el eco de su amenaza no genera temor, sino la sensación de que su poder se ha disuelto en el aire. El pelotón lo observa con una mezcla de tensión y desconcierto. Los hombres que antes habrían reaccionado de inmediato a su mando, ahora permanecen rígidos, inmóviles, obligados por la disciplina a contener cualquier impulso. Sus ojos delatan emociones encontradas, rabia, vergüenza, impotencia. En la tercera fila, un cadete joven aprieta los labios hasta hacerlos sangrar, incapaz de procesar la caída de aquel a quien consideraba intocable. En la primera fila, un suboficial con años de servicio evita mirar directamente a su comandante, clavando la vista en un punto fijo para no dejarse arrastrar por la emoción. La escena es brutal. Hombres entrenados para obedecer a ciegas se ven obligados a negar al líder que los formó. Harfuch se adelanta un paso, mirando directamente al almirante y luego al pelotón. Su voz corta la tensión. Las amenazas no lo salvarán. Usted está aquí porque hay pruebas suficientes de su participación en el saqueo del país. Este operativo no se detendrá. ¿Y ustedes? Señala a los marinos con un gesto breve. No están obligados a defender a un traidor. La firmeza de sus palabras genera un murmullo contenido en las filas. Un movimiento apenas perceptible de hombros tensándose y respiraciones agitadas. Nadie se atreve a hablar. Pero el mensaje se clava en cada uno. El almirante intenta levantar la voz de nuevo, pero los agentes lo empujan hacia abajo con un movimiento controlado. La presión en sus hombros lo obliga a inclinarse, forzándolo a aceptar la posición de prisionero frente a sus hombres. La humillación es insoportable. El mismo hombre que acostumbraba a dar órdenes con tono férreo, ahora lucha para mantenerse de pie mientras es sujetado como cualquier detenido común. Su mirada se torna hacia sus hombres una vez más, como si esperara que alguien rompa el silencio, pero recibe la misma respuesta que lo ha quebrado desde la inmovilidad absoluta. El ambiente se espesa aún más. El viento que golpea el muelle apenas logra mover los estandartes, y ese detalle mínimo resalta la quietud de todo lo demás. Nadie se mueve, nadie habla. Solo el ruido metálico de las esposas, el crujido de los chalecos y la respiración contenida de más de un centenar de hombres que presencian cómo la jerarquía más alta en ese puerto se derrumba frente a la ley. La imagen queda grabada en la memoria. El almirante reducido, esposado y silenciado. Harfuch, erguido, dueño absoluto del momento. El almirante Torres, escudero, respira con dificultad. Cada inhalación suena como un gruñido contenido. La presión de los policías que lo sujetan es constante y lo obliga a mantener la postura forzada, como un escarmiento frente a su propio pelotón. Intenta erguirse con orgullo, pero las esposas lo delatan. Cada movimiento está condicionado, cada gesto controlado por las manos firmes de los agentes. Su voz vuelve a quebrar el esto es una traición a la Marina. Nadie tiene derecho a exponerme así. Pero lo que debía sonar como autoridad, se percibe más como un ruego desesperado. Los marinos reciben esas palabras con un nudo en el estómago. La contradicción es insoportable. El hombre que por años fue símbolo de mando, ahora implora dignidad frente a todos. En la primera fila, un capitán de rostro rígido aprieta tanto los labios que su piel se vuelve blanca. A su lado, un joven cadete intenta mantener la vista al frente, pero sus ojos tiemblan, incapaces de ocultar el impacto. No hay reacción audible, ni un solo movimiento, solo la tensión marcada en cada músculo de sus cuerpos. Esa rigidez los salva de quebrar la disciplina, pero también evidencia el choque interno que los consume. Harfuch decide hablar de nuevo, pero esta vez su voz no solo apunta al detenido, sino directamente al pelotón. Da 2 pasos adelante, se coloca frente a la primera línea de marinos y pronuncia con claridad: ninguno de ustedes está aquí para proteger a un hombre. Están para proteger a la nación y la nación no se negocia. La corrupción no tiene cabida en esta institución. Su discurso es breve, duro y calculado. El silencio que sigue se vuelve más pesado que antes. Los marinos saben que esas palabras son también una advertencia. Cualquiera que intente salir de la formación quedará señalado de inmediato.
El almirante lo interrumpe con un rugido desesperado. No pueden condenarme sin juicio. Soy inocente. Lo grito frente a todos. Intenta dar un paso hacia adelante, pero los agentes lo sujetan con fuerza y lo empujan hacia atrás. La escena es humillante. Los marinos, acostumbrados a obedecer cualquier orden de su comandante, ahora presencian cómo cada uno de sus intentos de imponer respeto termina reducido en segundos. Sus gritos ya no son órdenes, son súplicas. Sus movimientos ya no son firmes. Son sacudidas inútiles que lo exhiben como un hombre derrotado. El muelle entero se impregna de un silencio que corta la respiración. Solo se escucha el golpeteo leve del agua contra los buques y el roce seco de las botas sobre el piso. Nadie rompe filas. Nadie levanta la voz. La disciplina naval mantiene a todos inmóviles, pero en sus miradas hay una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. Saben que lo que acaban de ver quedará marcado como una herida en la institución. Un comandante esposado, reducido frente a su pelotón y Harfuch erguido, dictando el rumbo de la justicia en ese puerto. Los agentes de Harfuch comienzan a mover al almirante unos pasos hacia un costado, obligándolo a caminar frente a la formación completa. El ruido metálico de las esposas acompaña cada paso como si marcara un compás de humillación. El almirante intenta resistirse clavando los talones en el piso, pero los empujones de los policías lo obligan a avanzar. El pelotón, inmóvil, observa la escena sin pestañear. Nadie rompe la fila, aunque las miradas cargadas de rabia y desconcierto son imposibles de ocultar. Cada uno siente que su propia lealtad está siendo puesta a prueba. El almirante vuelve a gritar con la voz más ronca que este operativo es ilegal. Me acusan sin pruebas, delante de ustedes, para destruirme. Sus palabras retumban en el muelle, pero no logran el efecto esperado. El eco se pierde en el aire y lo único que regresa es el silencio de su tropa. Ese vacío de respuesta es un golpe devastador. Sus hombres, formados durante años para obedecerlo, ahora se niegan a reaccionar. No porque no lo escuchen, sino porque saben que cualquier movimiento en falso los arrastraría con él. Harfuch levanta la mano, ordenando detener la marcha. Los agentes frenan en seco y lo colocan de frente a los marinos. La escena es calculada, diseñada para enviar un mensaje contundente. Harfuch se adelanta un paso, mira directamente al pelotón y habla con un tono que retumba con este hombre no está siendo juzgado. Aquí ya hay pruebas suficientes que lo señalan como parte del saqueo al país. Y ustedes deben entender la lealtad verdadera no es a un superior corrupto, sino a la nación que juraron servir. Sus palabras cortan como un cuchillo. En medio del silencio. El rostro del almirante se descompone aún más. Aprieta las mandíbulas, los ojos se le inyectan de sangre y su respiración se acelera. Mienten. Todo es una trampa para manchar mi nombre. Me están usando como ejemplo para intimidarlos a ustedes. Grita, girando la cabeza hacia sus hombres. Busca alguna chispa de apoyo en sus miradas, pero recibe lo mismo que lo ha destrozado. Desde el silencio absoluto, el pelotón no responde. Sus hombres lo ven, pero no se mueven. Ese silencio no solo lo aísla, lo aniquila como comandante. El muelle entero parece congelado. Solo se escucha el golpeteo constante del viento contra los mástiles y el roce metálico de las armas ajustándose en los hombros de los marinos. Nadie habla, nadie respira con normalidad. La tensión es tan densa que parece sostenerse sola en el aire. El almirante, reducido y exhibido frente a todos, ya no es símbolo de disciplina ni respeto. Es el reflejo vivo de lo que ocurre cuando la traición se disfraza de mando. Y Harfuch, erguido a pocos pasos, es el rostro visible de la autoridad que impone el peso de la ley sin importar a quién aplaste. El almirante, ya agotado por el forcejeo, siente cómo las esposas marcan su piel y cómo la fuerza de los agentes lo mantiene en una posición que nunca imaginó ocupar frente a su tropa. Sus ojos recorren cada fila con desesperación, buscando un gesto de respaldo, un movimiento mínimo que le devuelva la autoridad perdida. Pero lo único que encuentra es un muro de silencio. Los marinos rígidos parecen de piedra. Sus rostros tensos revelan el conflicto interno, pero ninguno se atreve a dar un paso fuera de la formación. Esa inacción pesa más que cualquier palabra en un intento por quebrar esa muralla. Torres Escudero levanta la voz con un tono que pretende ser imponente, aunque ya suena gastado. Hombres, ustedes saben quién soy. Me deben respeto y obediencia. No a estos intrusos armados. El grito vibra en el aire, pero no genera reacción. Algunos marinos aprietan los labios, otros bajan la mirada por un instante, evitando enfrentarse a los ojos de su comandante reducido. El eco de la autoridad que alguna vez tuvo se apaga en el vacío, ahogado por la disciplina que ahora funciona en su contra.
Harfuch se mantiene firme observando la escena, sin apartar la vista. Cuando habla, lo hace con un tono calculado, bajo pero claro, que obliga a todos a escucharlo. La obediencia se debe a la institución, no a un hombre. Aquí no hay intrusos, aquí hay justicia. Y la justicia no se detiene porque alguien lleve condecoraciones en el pecho. Sus palabras se clavan como un golpe seco en la moral del almirante, pero también en la de la tropa que escucha sin poder reaccionar. El mensaje es: el uniforme no es un escudo para la corrupción. El almirante reacciona con furia, girando el cuerpo en un intento inútil de liberarse. Su voz ahora es más desesperada que autoritaria. Soy inocente. Todo esto es un montaje. Me quieren usar como trofeo político. Los agentes refuerzan la presión, sujetándolo con fuerza y obligándolo a detener sus movimientos. La imagen es demoledora. El hombre que había encabezado ceremonias, que imponía disciplina con una sola orden, reducido a un prisionero que apenas puede mantenerse en pie. El contraste se imprime en la mente de cada marino presente, marcando un antes y un después en la relación con su mando. El muelle, convertido en escenario de este choque de voluntades, permanece cargado de tensión. El viento mueve apenas las banderas. Los buques en el fondo parecen inmóviles, como testigos mudos del derrumbe de una figura de poder. Nadie entre el pelotón rompe el silencio, nadie se atreve a hablar. Ese silencio, esa inmovilidad, es la sentencia más dura. El comandante ya no tiene voz y Harfuch, sin necesidad de elevar el tono, ha dejado claro que la ley se impone incluso donde antes reinaba el poder absoluto. Los policías endurecen el control sobre el almirante. 2 de ellos lo toman de los brazos y lo obligan a avanzar hacia el centro del muelle, donde toda la tropa puede verlo sin obstáculos. La maniobra es exhibirlo frente a sus propios hombres, para quebrar de manera definitiva cualquier rastro de autoridad que aún intente sostener. El sonido seco de las botas golpeando el suelo acompaña cada paso. El almirante, jadeando, intenta resistirse, pero sus movimientos son torpes, casi ridículos, frente a la coordinación impecable de los agentes que lo sujetan con fuerza. Su rostro enrojecido por la rabia se vuelve hacia el pelotón. No olviden quién los formó. Yo los hice, marinos. Yo les enseñé la disciplina que hoy los mantiene de pie. Grita con la garganta desgarrada. Sus palabras, que en otro contexto habrían despertado obediencia inmediata, ahora se estrellan contra un muro invisible. Los marinos permanecen inmóviles, con los músculos tensos y las miradas clavadas al frente. La obediencia que tanto pregona se ha convertido en su condena. Nadie rompe filas, nadie responde, nadie lo respalda. Harfuch se acerca lentamente, colocándose justo a su lado. La diferencia entre ambos es evidente. Uno reducido y esposado, aferrado a gritos desesperados. El otro firme, erguido y dueño absoluto de la situación. Harfuch habla en tono grave, proyectando su voz para que cada marino lo escuche. Con claridad, un verdadero comandante no usa a sus hombres como escudo. Un verdadero comandante protege a su país. Usted eligió traicionarlo y hoy paga por eso. El mensaje no busca solo aplastar al almirante, sino también marcar un precedente para todos los presentes. El almirante intenta replicar, pero sus palabras se ahogan en la impotencia. Apenas alcanza a balbucear. No, no es cierto. Los policías lo empujan suavemente hacia adelante, obligándolo a mantener el equilibrio. La tropa observa en silencio, atrapada entre la disciplina y la humillación de ver a su superior reducido de esa forma. Algunos marinos aprietan con más fuerza sus armas. Otros mantienen el mentón rígido para ocultar el temblor en sus labios. El silencio, más que obediencia, es ahora un grito interno que ninguno se atreve a liberar. El puerto entero parece haberse congelado en esa escena. El contraste es demoledor. La marina con sus filas rectas, sus hombres disciplinados, presenciando el derrumbe de uno de sus más altos mandos. Y frente a ellos, Harfuch, con un operativo impecable que muestra sin titubeos que el combate contra la corrupción no reconoce jerarquías. Lo que sucede en ese instante es más que un arresto, es un mensaje nacional, un aviso claro de que ni el uniforme más respetado puede blindar a quien traiciona al país. El almirante Torres Escudero comienza a perder la fuerza en las piernas. El sudor empapa su frente, deslizándose por las sienes y manchando el cuello del uniforme blanco, ahora arrugado y sin el porte de antes. Los policías lo sostienen firme, evitando que se desplome, y lo obligan a mantenerse erguido. Esa imagen, la de un comandante reducido y sostenido como un detenido común, provoca un impacto profundo en el pelotón. Ninguno de los marinos había imaginado presenciar algo la caída de su máximo jefe frente a sus propios ojos. Con la voz desgarrada, el almirante vuelve a dirigirse a sus hombres. No me dejen solo. Este operativo es una traición a la institución. Reaccionen, maldita sea.
Sus gritos, antes cargados de autoridad, ahora suenan más como súplicas desesperadas. El eco rebota en las paredes del muelle y se pierde en el mar. Pero dentro de la tropa no hay respuesta. La disciplina sigue intacta. Nadie se mueve, nadie emite palabra. Solo el temblor contenido en algunas manos y la rigidez extrema en los rostros delatan el choque interno que los carcome. Harfuch da un paso hacia adelante y su sombra se proyecta sobre el almirante, esposado, sin levantar la voz, pero con un tono que corta el aire. Nadie lo ha dejado solo. Usted se dejó solo cuando eligió vender al país que juró proteger. La frase cae con el peso de un martillo. Los marinos la escuchan con atención, procesando cada palabra como si fuera un parte oficial que redefine la realidad que tienen frente a ellos. La mirada de Harfuch es firme, recorriendo las filas una por una, asegurándose de que el mensaje quede grabado en cada soldado. El almirante aprieta los ojos con fuerza, como si quisiera negarse a escuchar. Luego sacude la cabeza y vuelve a mentira. Esto es una trampa, y ustedes lo saben. Intenta apoyarse en la tropa, pero la reacción es la silencio absoluto. Esa falta de respuesta es más dolorosa que los grilletes que aprietan sus muñecas. Lo que más le duele no es estar detenido, sino comprobar que ya nadie lo reconoce como la autoridad que fue. Sus hombres lo están abandonando en vida y lo hacen obedeciendo la misma disciplina que él les enseñó. El muelle permanece inmóvil, cargado de tensión. El sonido del mar rompiendo contra los buques apenas se escucha, y esa calma externa contrasta con la tormenta que arde en cada uno de los presentes. La caída del almirante ya no es solo un hecho individual, sino una herida colectiva para la Marina. Los marinos sienten que algo dentro de la institución se ha fracturado para siempre. Y Harfuch, con su voz firme y su presencia imponente, lo confirma al dejar al descubierto la verdad. En México ya no hay intocables. Los agentes obligan al almirante a avanzar unos metros más hasta quedar justo en el centro del muelle, alineado frente a todos los marinos que lo observan. La escena es calculada. Su humillación debía quedar expuesta con absoluta claridad, sin nada que la suavizara. Las esposas brillan bajo el sol, apretadas contra sus muñecas, mientras su respiración entrecortada revela el desgaste físico y emocional. Sus pasos son cortos, torpes, y solo se mantienen gracias a la fuerza de los policías que los sujetan. Esa imagen lo dice el hombre que alguna vez mandó con voz férrea. Ya no puede ni controlar su propio cuerpo. Torres Escudero intenta recuperar el aire y con voz ronca vuelve a dirigirse a su tropa. No se equivoquen, esto no es justicia. Es un espectáculo. Lo hacen para destruir lo que hemos construido juntos. Su grito resuena en la explanada. Pero el eco que regresa es un silencio aún más duro. Los marinos mantienen la formación con una disciplina casi dolorosa. Sus rostros tensos y rígidos dejan ver el conflicto interno, pero ninguno se atreve a reaccionar. La orden implícita es permanecer inmóviles. Esa inmovilidad es lo que más destruye al almirante, porque confirma que su voz ya no significa nada para sus propios hombres. Harfuch aprovecha ese instante para hablar de nuevo. Da un paso al frente y su voz grave se proyecta como un golpe seco. Esto no es un espectáculo, almirante. Esto es la ley actuando frente a quienes pensaban que eran intocables. Sus hombres no lo defienden, porque ellos sí entienden que la lealtad es hacia México. No hacia un hombre acusado de traición. La frase cala en cada soldado presente. La claridad de sus palabras obliga a la tropa a enfrentar una verdad incómoda. La figura que tenían frente a ellos ya no es símbolo de respeto, sino prueba de corrupción. El almirante derrotado, pero aún intentando aferrarse a su dignidad, aprieta los puños dentro de las esposas y grita con "no acepten". Esto es una manipulación, una farsa. Su voz se quiebra al final, transformando lo que buscaba sonar como un mandato en una súplica desgarrada. Los policías lo contienen de inmediato, empujándolo con fuerza hacia atrás para frenar sus intentos de liberarse. El gesto es humillante, porque lo reduce frente a todos, como si se tratara de un criminal común. El ambiente es insoportable. El pelotón permanece en absoluta quietud, pero la tensión se refleja en cada mirada perdida, en cada respiración contenida, en cada músculo endurecido por la contradicción. Nadie habla, nadie se mueve. El silencio es la prueba final de que la cadena de mando se ha roto frente a todos. Y en ese vacío, Harfuch se alza como la única voz con poder, imponiendo la realidad de que la ley se cumple incluso en el corazón de la Marina. Los agentes ajustan la formación de seguridad alrededor del almirante, colocando a 2 hombres más para reforzar el cerco. El movimiento es rápido y preciso, dejando en claro que no hay margen para improvisaciones.
El rostro del detenido refleja la presión del momento. Sus mejillas están tensas, la mandíbula contraída y su respiración es pesada. A cada paso, sus botas rechinan contra el suelo del muelle. Un sonido que en otro contexto sería signo de autoridad militar, pero que hoy suena a derrota. Los marinos lo saben, lo sienten, y aunque mantienen la postura firme, la humillación es evidente en el brillo apagado de sus miradas. Torres Escudero, intentando resistir el derrumbe de su imagen, lanza una mirada desafiante hacia Harfuch. Usted no tiene derecho a hacerme esto frente a mis hombres. Esto es un ultraje contra la Marina, y exclama con voz áspera, buscando en vano recuperar autoridad. Sus palabras no generan eco. El pelotón se mantiene inmóvil y Harfuch, sin mover un músculo, responde con calma, casi como si hubiera esperado esa acusación. El derecho está en la ley, almirante, y hoy la ley lo alcanza a usted. No hay uniforme que lo salve. La respuesta es tajante, sin matices, imposible de refutar. En ese momento, el almirante cierra los ojos con rabia, apretando los labios como si quisiera contener un rugido. Finalmente los abre de golpe, buscando desesperadamente la mirada de sus hombres. Esto no es justicia, es un golpe contra todos ustedes. Hoy me arrestan a mí, mañana vendrán por cualquiera de ustedes. Sus gritos suenan más como un intento de sembrar miedo que como una advertencia real. Los marinos lo escuchan, pero el silencio sigue dominando la formación. Nadie rompe filas, nadie da un paso. Esa ausencia de respuesta lo aplasta más que la fuerza de los policías que lo sujetan. Harfuch entonces se adelanta unos centímetros y fija su voz directamente en el pelotón, ignorando por completo al almirante. Ninguno de ustedes está bajo amenaza. Ustedes cumplen con su deber. Este operativo es contra un hombre que traicionó al país, no contra la Marina. No confundan la disciplina con complicidad. Cada palabra golpea fuerte, dirigida a la conciencia de los soldados. El contraste es doloroso. Mientras el almirante intenta manipular con gritos, Harfuch habla con control absoluto, transmitiendo certeza y legitimidad. El muelle entero se vuelve un escenario cargado de tensión. El viento mueve los estandartes lentamente y el sol refleja con dureza en los cascos de los marinos, que permanecen rectos, firmes, aunque cada uno lleva por dentro un torbellino de emociones. El comandante, al que alguna vez juraron obedecer, está ahora reducido y esposado, mientras la voz de Harfuch se impone como la única verdad válida. En ese instante, la caída del almirante ya no es solo un arresto, es la confirmación pública de que la corrupción no tiene refugio ni siquiera en la cúspide de la Marina. Los policías ajustan la presión sobre el almirante, obligándolo a detenerse en seco. El movimiento es brusco y lo hace perder el equilibrio, inclinando el torso hacia adelante, lo que provoca que el uniforme blanco se arrugue aún más bajo el peso de los grilletes. El sonido metálico de las esposas choca con sus insignias, generando un contraste doloroso. Las medallas que alguna vez representaron honor ahora tintinean contra el acero que lo mantiene sometido. La tropa observa sin pestañear, atrapada en una tensión insoportable. Ninguno de los marinos mueve un músculo, pero sus gestos endurecidos delatan la lucha interna que los consume. Torres Escudero intenta erguirse con un movimiento torpe, buscando salvar algo de dignidad. Su voz se alza de nuevo, cargada de rabia y desesperación. Soy víctima de un montaje. Ellos quieren destruir la Marina y me usan a mí como símbolo para hacerlo. Sus palabras retumban en el muelle, pero no logran generar el impacto que pretende. Nadie lo respalda, nadie lo defiende. El pelotón permanece rígido y el silencio se convierte en la respuesta más dolorosa. Sus hombres lo han dejado solo, no por traición, sino por disciplina. Harfuch da un paso firme al frente y su mirada recorre cada fila del pelotón. Su voz resuena con control absoluto. La Marina no se destruye con justicia, se destruye con corrupción. Y hoy lo estamos viendo frente a nosotros. El mensaje no es solo para el detenido, es para los más de 100 marinos que escuchan en silencio, obligados a aceptar que su institución ha sido manchada por la traición de uno de sus propios mandos. La claridad de esas palabras deja sin argumentos a Torres Escudero, que baja la mirada apenas unos segundos antes de volver a gritar. No les crean, están mintiendo. Todo esto es un teatro para dar un ejemplo falso, insiste con la voz quebrada. Su grito, que busca sonar firme, se percibe más como un acto de desesperación. Los policías lo sacuden ligeramente para mantenerlo bajo control. El forcejeo genera un ruido seco de botas golpeando el suelo, y la tropa observa cada detalle con el corazón encogido. Nadie habla, nadie protesta. El almirante ha perdido lo único que le daba poder, la obediencia incondicional de sus hombres. La escena pesa como una losa en la moral colectiva.
La brisa que recorre el puerto apenas logra mover las banderas, mientras todo lo demás permanece estático, congelado. La caída del almirante se vuelve un símbolo imborrable de lo que significa romper el juramento al país. Frente a ellos, Harfuch no solo encabeza un operativo, impone una lección que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Ese día, los marinos entienden que la ley puede entrar en cualquier espacio, incluso en el corazón mismo de su formación. Los policías empujan al almirante hacia el frente con un movimiento seco que provoca un murmullo ahogado en la tropa. El hombre intenta resistirse tensando las piernas y arqueando el cuerpo hacia atrás, pero los agentes refuerzan el agarre con precisión, manteniéndolo bajo control absoluto. El sonido de las esposas crujiendo sobre sus muñecas acompaña la escena como un recordatorio constante de que ya no tiene poder alguno. El uniforme blanco, arrugado y manchado por el sudor, ya no proyecta respeto, ahora es un símbolo de caída. Torres Escudero vuelve a gritar con la voz rota y la garganta cargada de rabia. No soy un traidor. Esto es una farsa. Me quieren destruir porque no me doblegué ante los intereses de arriba. Sus palabras buscan convencer a la tropa, pero nadie responde. La rigidez en las filas se mantiene. Algunos marinos fruncen el ceño con fuerza. Otros aprietan los labios hasta que la sangre se acumula bajo la piel. Ninguno se atreve a romper la formación. Y ese silencio, ese vacío de respaldo, es el golpe más devastador que recibe el detenido. Harfuch, erguido, se coloca justo a un lado del almirante y se dirige al pelotón con un tono que no deja espacio a dudas. La traición no se justifica con discursos. Ustedes saben lo que significa la disciplina, pero también saben que su juramento fue hacia la nación, no hacia un hombre. Hoy ese juramento se cumple aquí, frente a todos. El eco de sus palabras se impone en el puerto. Los marinos, aunque permanecen inmóviles, sienten la dureza del mensaje, como un recordatorio de que la lealtad a la institución siempre está por encima de la lealtad personal. El almirante intenta replicar, pero sus palabras se quiebran en medio del forcejeo. No, no es cierto. Esto es un castigo injusto, alcanza a decir. Pero su voz ya no tiene la fuerza de antes. Los policías lo sacuden de nuevo, asegurando su control, y esa imagen de vulnerabilidad termina de derrumbar lo que quedaba de su autoridad. Para sus hombres, ya no es el comandante que alguna vez los guió, sino un prisionero más reducido frente a sus ojos. La tensión se siente en cada rincón del muelle. El aire parece detenido, cargado de una electricidad invisible que oprime los pulmones. Ningún marino olvida lo que está la caída pública de su superior en un operativo impecable. La escena es una lección viva de que la corrupción no se esconde bajo condecoraciones ni bajo juramentos rotos. Harfuch se erige como la voz dominante, y el almirante, esposado y humillado, como el recordatorio de lo que ocurre cuando un hombre cree que puede usar su rango para violar la ley. El cerco policial se cierra con mayor firmeza. 2 agentes más se suman a la contención, situándose detrás del almirante y sujetándolo por los codos, mientras otro asegura la parte trasera del cerco para impedir cualquier movimiento inesperado. La imagen es demoledora. Un hombre que hasta hace minutos era tratado como autoridad intocable, ahora necesita ser contenido como un detenido peligroso. El pelotón observa con los puños cerrados y los rostros rígidos cómo esa transformación ocurre frente a ellos. No hay órdenes, no hay arengas, solo la realidad cruda de un comandante reducido. En plena formación, Torres Escudero, en un último intento por mantener la dignidad, endereza la espalda y mira fijamente a sus hombres. Sus palabras salen con un tono forzado, cargado de furia y desesperación. Esto no termina aquí. Ustedes verán que soy inocente y que esto es una trampa contra la Marina. Su grito resuena en la explanada, pero ya no tiene el mismo efecto que en el pasado. Los marinos lo escuchan, sí, pero no responden. El silencio es implacable. La disciplina es más fuerte que la lealtad personal, y el vacío de apoyo que recibe lo hunde aún más en la humillación. Harfuch da un paso hacia adelante y sin apartar la vista del pelotón, habla con voz firme, proyectada como un parte oficial. La inocencia no se grita, almirante, se demuestra, y en su caso las pruebas hablan por usted. Ninguno de estos hombres será cómplice de un saqueo al país. Ellos cumplen con su deber y usted ya no es parte de eso. El contraste es brutal. Mientras Torres Escudero suplica a través de gritos cada vez más desesperados, Harfuch transmite calma y control, reforzando la idea de que la ley ya ha dictado sentencia. El almirante intenta sacudirse, pero sus movimientos son débiles.
El forcejeo apenas logra que las esposas rechinen y que los agentes lo sujeten con mayor presión. Su rostro muestra la mezcla de rabia y miedo que lo consume, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito que no alcanza a recuperar autoridad. La tropa, rígida como una muralla, procesa el espectáculo en silencio. Cada marino siente en lo más hondo la incomodidad de ver al hombre que representaba su jerarquía, reducido a un estado de impotencia total. La atmósfera en el puerto se vuelve más pesada. El sol golpea sobre los cascos metálicos de los barcos anclados, y el viento, que mueve apenas las banderas, parece ser el único testigo en movimiento. El resto es inmovilidad absoluta. Nadie da un paso, nadie rompe filas. La caída del almirante ha sido sellada frente a todos y el mensaje ya es irreversible. La corrupción, incluso en el rango más alto, tiene un final humillante, y esa humillación se está escribiendo ahí mismo, frente a su propio pelotón. El almirante respira con dificultad. Sus hombros se mueven con brusquedad bajo la presión de los policías que lo mantienen firme. El sudor recorre su frente, manchando aún más el cuello de su uniforme blanco, que ahora luce desordenado y sin autoridad. El sonido de las esposas al chocar entre sí acompaña cada intento frustrado de zafarse, recordándole a todos que su libertad terminó en ese mismo instante. Lo que alguna vez fue una figura de respeto se reduce ahora a un hombre derrotado frente a su tropa, incapaz de recuperar control alguno sobre la situación. Este no es el final de mi carrera, entiéndanlo, grita con voz desgarrada, mirando directamente a los marinos de la primera fila. Su tono es de súplica disfrazada de orden, cargado de una mezcla entre orgullo herido y desesperación. Algunos soldados apenas parpadean, otros tragan saliva con fuerza, pero nadie se atreve a moverse. La disciplina los mantiene inmóviles, como si estuvieran clavados al suelo. Ese silencio implacable y absoluto lo aplasta más que cualquier acusación. Lo que esperaba fuera un apoyo incondicional se ha transformado en una condena silenciosa. Harfuch se coloca a un paso del almirante y lo mira fijamente. Su voz es clara, controlada, pero con un peso imposible de ignorar. No es el final de su carrera, almirante. Es el final de su impunidad. La Marina seguirá en pie. Pero usted responderá ante la justicia. Sus palabras no necesitan elevarse para imponerse. El tono firme y pausado basta para que todos comprendan que esa sentencia no tiene vuelta atrás. El pelotón escucha sin reaccionar, procesando cada palabra como si fueran órdenes oficiales que ya nadie cuestiona. El almirante gira la cabeza con rabia, intentando aferrarse a los ojos de sus hombres. No lo acepten. No lo permitan. Esto es un ultraje para todos ustedes, vocifera. Pero sus súplicas ya no tienen eco. El pelotón, entrenado para obedecer con ciega lealtad, ahora se enfrenta a la contradicción más dura de su no moverse es obedecer, y esa obediencia equivale a abandonar a su comandante. El vacío de apoyo es tan evidente que la escena se convierte en su derrota definitiva. El muelle entero parece sostener la tensión en silencio. Solo se escucha el golpeteo constante de las olas contra los cascos de los barcos y el roce del viento contra las banderas. Nadie entre los marinos rompe filas, nadie levanta la voz. La caída del almirante ya es un hecho consumado, y la autoridad de Harfuch se impone como única fuerza legítima en el lugar. Lo que ocurre frente a los ojos de todos no es solo un arresto. Es la confirmación de que la justicia no se detiene ante uniformes, rangos o ceremonias. Los policías reacomodan la formación de seguridad y comienzan a desplazar al almirante lentamente hacia la salida del muelle. El movimiento es intencional. Cada paso lo exhibe frente a todos los marinos, como un recordatorio vivo de que la autoridad se ha quebrado. El sonido de las botas sobre el concreto resuena con fuerza en medio del silencio absoluto. El almirante, con el rostro desencajado, gira la cabeza de un lado a otro buscando un gesto de respaldo, un mínimo movimiento que lo salve del aislamiento. No encuentra nada. Sus hombres lo miran pero permanecen inmóviles como estatuas. Esa falta de respuesta lo consume más que las esposas que marcan su piel. Torres, escudero, grita de nuevo, con la voz quebrada por la desesperación. No permitan que me lleven así. Ustedes me conocen, saben quién soy, saben lo que represento. La súplica es clara, aunque intenta disfrazarla de orden, pero las filas siguen firmes. La disciplina que él mismo sembró durante años, ahora funciona como una pared infranqueable que lo aísla de cualquier esperanza de apoyo. El silencio del pelotón es la respuesta más cruel que recibe. Lo han abandonado mientras siguen cumpliendo con la obediencia que les enseñó. Harfuch camina a un costado, vigilando cada detalle sin apartar la vista del pelotón. Su voz resuena grave, calculada. Un hombre que roba al país no representa nada.
Ustedes sirven a México, no a quien lo traiciona. Hoy su comandante no es un ejemplo, es un detenido. La claridad de esas palabras pesa sobre todos los presentes. El mensaje es directo, imposible de ignorar. La lealtad verdadera está en la nación, no en un superior que quebró la confianza. El almirante, al escuchar eso, se sacude en un intento desesperado por zafarse. El forcejeo provoca que 2 agentes refuercen la presión doblándole los brazos hacia atrás y obligándolo a inclinarse. El gesto es humillante. Su cuerpo se arquea y la tropa lo observa reducido, obligado a caminar con la cabeza baja. El contraste con la imagen de autoridad que solía proyectar es devastador. Los marinos con los rostros tensos sienten la incomodidad de ver al hombre que los dirigía reducido a esa condición, pero nadie se atreve a romper filas. El ambiente es tan pesado que parece inmóvil. El viento apenas logra mover los estandartes mientras el resto permanece congelado en la escena. Los marinos entienden que lo que están presenciando es más que un arresto. Es un cambio de era dentro de la institución. El almirante ya no es un líder, es un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando la corrupción se convierte en parte del mando. Y Harfuch, caminando firme a su lado, es la confirmación de que la ley no se detiene ante jerarquías. El almirante es obligado a avanzar unos metros más hasta quedar justo al borde del muelle, frente a los vehículos blindados que aguardan para trasladarlo. Los agentes lo sujetan con tal precisión que no hay espacio para resistencia. Sus manos esposadas tintinean contra el metal y su respiración agitada se mezcla con gruñidos que buscan sonar autoritarios, pero se sienten vacíos, carentes de la fuerza que alguna vez infundió miedo. El uniforme blanco, arrugado y manchado ya no simboliza jerarquía, ahora es el retrato de la humillación más grande que podía sufrir un alto mando militar. Torres Escudero lanza su último intento por recuperar dignidad. Levanta el rostro, mira a su tropa con ojos enrojecidos y grita con todas sus: «No olviden quién soy. Yo los hice marinos, yo les di la disciplina que hoy los mantiene firmes». Su voz retumba en la explanada. Pero el silencio que recibe como respuesta es tan contundente que lo aplasta más que cualquier golpe. Los marinos rígidos lo observan con la mirada perdida. La obediencia al protocolo se ha convertido en el arma que lo deja completamente solo. Su grito, que antes habría movido a toda una tropa, hoy no logra quebrar ni un solo paso. Harfuch se coloca a un costado mirando de frente a la formación con voz grave sin necesidad de gritar sentencia. El verdadero comandante no es el que somete a sus hombres con miedo, sino el que cumple con su deber hacia la patria. Lo que ven aquí no es una traición a la Marina, es la justicia actuando frente a un traidor. El eco de sus palabras queda suspendido en el aire. Los marinos lo escuchan en silencio, pero el peso de la frase cala profundamente en cada uno de ellos. La figura de autoridad se ha desplazado sin resistencia. Ya no es Torres Escudero, ahora es Harfuch, quien encarna el mando legítimo en esa explanada. El almirante derrotado intenta hablar de nuevo, pero lo único que logra es un balbuceo ronco, ahogado por la impotencia. Los agentes lo arrastran hacia el vehículo blindado, sujetándolo con fuerza de ambos brazos. Sus botas raspan contra el concreto, generando un ruido seco que acompaña su salida. La tropa observa inmóvil cómo su comandante es llevado como un prisionero común bajo custodia policial. Nadie lo despide, nadie lo defiende. El vacío es total. El puerto entero queda sumido en un silencio espeso, roto únicamente por el golpeteo del viento en las banderas y el ruido distante del motor encendido de los vehículos. La imagen es un almirante reducido, escoltado hacia su traslado, y un pelotón entero testigo de que la disciplina que él mismo enseñó se convirtió en la herramienta de su soledad. La autoridad ha cambiado de manos y la lección es: la ley se impone incluso frente a los rangos más altos. Los agentes conducen al almirante hasta la puerta trasera del vehículo blindado. El hombre, ya exhausto, apenas logra sostenerse en pie. Su respiración es irregular y el sudor le empapa el rostro, borrando cualquier rastro de la autoridad que alguna vez proyectó. Uno de los policías abre la compuerta con un golpe seco, mientras otro lo empuja con firmeza hacia adentro. El almirante tropieza, pero es sujetado de inmediato para evitar una caída. El sonido metálico de las esposas choca con la carrocería, generando un eco que resuena como el cierre definitivo de su carre. En el muelle, el pelotón permanece inmóvil, clavado en formación. Ninguno de los marinos rompe filas. Algunos sienten el peso insoportable de la vergüenza, otros, la rabia de la traición. Pero todos saben que lo que acaban de presenciar quedará grabado en la historia de la institución. Su comandante fue reducido frente a ellos y la obediencia que siempre le profesaron se transformó en el silencio que selló su soledad. La cadena de mando se quebró sin disparar una sola bala, sin romper un solo paso.
Harfuch observa el embarque del detenido con atención, asegurándose de que cada detalle quede bajo control. Su presencia firme impone respeto. Antes de que cierren la puerta del vehículo, pronuncia las últimas palabras frente al pelotón. Lo que ocurrió hoy no es un acto contra la Marina, es un acto en defensa de México. Y ustedes son testigos de que ningún rango puede esconder la corrupción. ¿Esto es justicia? La frase retumba en la explanada como una sentencia. El almirante es introducido en el vehículo, la puerta se cierra con un golpe metálico y el motor arranca. El sonido de las llantas contra el pavimento marca el fin del operativo. La tropa permanece firme, inmóvil, observando cómo se aleja la unidad que transporta a quien hasta hace minutos era su máximo jefe. La humillación ha quedado consumada y el mensaje es inequívoco. La ley no reconoce intocables. Queridos oyentes, esta historia nos recuerda con crudeza que la corrupción siempre tiene un final, aunque ese final sea frente a los propios hombres de quien alguna vez comandó. Si esta narración te atrapó, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.